El Señor nos dejó escrito a través de la carta a los Romanos en su capítulo 14, versículo 13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y el 18 dice: el que de esta manera se conduce sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿Qué pasa cuando existen golpes, dificultades o caídas en nuestras vidas? Una de las tendencias desde el primer hombre llamado Adán es juzgar a los demás. Él dijo: la mujer que me diste, dijo Adán, es culpa de ella. El Señor dice que nos animemos y nos fortalezcamos unos a otros. Y si tomamos la actitud de no juzgarnos, sino de animarnos, entonces dice que 3 cosas, el versículo 18, sucederán. Servimos a Dios, agradamos a Dios y seremos aprobados por los demás. La palabra aprobados en el griego es la palabra dókimos. Y dókimos se usaba para describir el oro después de pasar por el fuego, cuando el oro quedaba resplandeciente, valioso, precioso. Dios quiere decirnos que cuando elegimos no juzgar, no poner el dedo señalador, no aplastar, no ponerle obstáculo ni una piedra en el camino a otra persona, sino que fortalecerla y animarla, nuestras vidas serán como el oro, valiosas, lúcidas y resplandecientes. Hay una historia de un himno muy antiguo en el cristianismo que evidencia muy bien el principio de Romanos. Fue escrito por una mujer en el año 1841. El nombre de esta mujer es Sarah Flower. Cuando ella lo escribió, yo creo que no se imaginó el impacto tan extraordinario, el aporte y la evidencia de la palabra de Dios que lograría este himno. Este himno se hizo famoso en el año 1912. En el 1912, si tú recuerdas, hubo una tragedia que hasta hoy en día se habla. No se ha borrado de la memoria de la gente, porque dejó más de 1.500 personas ahogadas en el fondo del mar Atlántico. Te estoy hablando, sí, del barco más famoso, el Titanic. El Titanic desde su construcción asombró con su lujo, los detalles que tuvo, el tener un gimnasio a bordo por primera vez, extraordinario. La fineza con que se realizaron los detalles, los camarotes, los detalles de las salas de estar o salas de descanso fueron magníficos realmente. Eran las 11:40 de la noche aproximadamente. Un vigía, Frederick Fleet, estaba en la torre. Él avistó a cerca de 500 metros un iceberg. El barco no alcanzó a girar, iba a 41 kilómetros por hora. Chocó contra el iceberg en uno de sus bordes. Se empezó a inundar, rápidamente ordenaron que se cerraran los compartimentos porque él podía mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados, pero se inundaron 5 compartimentos. La tragedia era inminente. Las palabras de ese trabajador de la compañía White Star fueron: ni siquiera Dios podría hundir este barco. Oh, qué tragedia es irnos contra Dios. Qué equivocación más grande irnos contra el Creador. Pero en ese momento de la tragedia apareció un dókimos que en lugar de empezar a señalar y decir es culpa de la White Star, estoy hablándote de un héroe llamado el pastor John Harper. El pastor John Harper era escocés. Abordó el Titanic para ir a predicar a Nueva York. Iba con su pequeña niña, una hija de tan solo 10 años. Su hija era huérfana de madre porque aun cuando era ella tan pequeña, su madre falleció. En ese momento, este héroe tomó su niña y la puso en uno de los barcos salvavidas y empezó a decirle a la gente: por favor, dejen abordar a las mujeres, a los niños y a los que no son salvos, a los que no le han entregado su vida a Jesús, y empezó a predicarles de nuestro Señor Jesucristo. Un dókimos que brilló. Quiero decirte el desenlace de esa niña. Si bien su padre murió ahogado y entregó su vida por Jesús, pero esa niña fue devuelta a Escocia, criada con su familia cristiana. Cuando creció, Dios le dio un pastor por esposo y sirvieron toda su vida a Dios. Hay otro héroe que resalta allí, otro dókimos en el Titanic. Y fue el músico que dirigía toda la banda que componía la música en el Titanic. El nombre de ese músico fue Wallace Hartley. Wallace Hartley aprendió a tocar en una iglesia cristiana, pues su padre era el director de alabanza de la iglesia metodista en Inglaterra. Maravilloso, ¿verdad? En esos momentos de tragedia,
Él tomó a sus músicos, se puso en la cubierta, les pidió que tocaran para que se tranquilizaran las personas. Aun cuando era inminente el hundimiento del barco, eligieron permanecer allí tocando. Este héroe causó tal impacto que hasta hoy en Inglaterra, cuando vayas a visitar ese lugar, o si me está viendo alguien de Inglaterra, podrá observar un monumento que hicieron en honor a este héroe, Wallace Hartley. Finalmente el Titanic se hundió, pero las personas que sobrevivieron, mujeres, niños y otras más, dan testimonio que una de las canciones que produjo consuelo, de las que estuvieron hablando ellos, interpretando y alabando a Dios, fue el himno de nuestra historia: Más cerca, oh Dios, de ti. Por ejemplo, que la orquesta haya estado tocando durante las últimas horas del naufragio, todo el tiempo, sin haber perdido el hilo de las canciones, sí, y cantando y tocando unas canciones bien hermosas. ¿Quién da certeza de eso? Los mismos testimonios de los náufragos o de los que sobrevivieron. Sí. Si el Titanic de alguien a tu alrededor ha golpeado, no lo juzgues, por favor. Haz lo que dice Romanos 14:13. No nos juzguemos ni le pongas una piedra. No levantes tu mano para dañarlo. Recuerda el versículo 18. Sirve a Cristo, agrada a Dios y sé un aprobado, un dóquimos, como el oro valioso. Si tu propio barco está hundiéndose, cometiste errores, por favor haz lo que hicieron estos héroes: el pastor John Harper, el músico Wallace Hartley. Levanta en este momento un altar de oración y alabanza, que Dios hace milagros todavía. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me, still, oh, my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee.